Welcome. Bienvenido. Hoy nos acompaña Sean Fu, economista y experto en China, para hablar sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Hola, claro, Glenn. Cuando quieras, encantado de estar aquí. Bueno, durante la era unipolar posterior a la Guerra Fría, la gente miraba hacia Estados Unidos, Europa Occidental y Japón como los líderes económicos, tal como había ocurrido durante la Guerra Fría. Pero ahora todos parecen haberse agotado en términos de deuda y de muchos otros indicadores económicos básicos, y cada vez tienen más dificultades. Así que pensé que sería interesante empezar analizando Japón, porque el nivel de deuda allí ha sido un problema desde hace décadas, y aún así siguen introduciendo más y más estímulos. ¿Qué cree que está ocurriendo en Japón? Bueno, creo que Japón está atrapado en una trampa muy peligrosa. De cualquier manera, sea cual sea la solución que elijan, va a causar problemas más adelante. En este momento, el problema inmediato para Japón es un colapso industrial inminente. En primer lugar, cuando vendes mucho a Estados Unidos y de repente te enfrentas a aranceles del 10 o 20%, muchas de tus exportaciones van a caer. Las exportaciones de Japón a Estados Unidos han disminuido durante al menos 5 o 6 meses consecutivos, y eso no es bueno. Si observamos lo que realmente quiere la administración, es que Japón traslade muchas de sus instalaciones y fábricas, ya sean plantas de automóviles o parte de su producción de semiconductores, a territorio estadounidense. Así que Japón siente la amenaza desde esa dirección. Y si observamos el lado de la moneda, el yen japonés ha estado desplomándose durante 6 o 7 meses frente al dólar. Y hay que entender que el propio dólar se ha estado debilitando frente a otras divisas, ya sea el euro o el renminbi chino. Así que, si tu moneda se está hundiendo frente a un dólar que también está cayendo, significa que realmente estás en serios problemas. Y cuando el yen se desploma, de repente todos sus costes de importación aumentan. Debemos entender que tras el desastre nuclear de Fukushima, gran parte de la energía de Japón tiene que ser importada. No importa si se trata de petróleo, gas natural licuado o incluso carbón. Alrededor del 85 al 90% de toda su mezcla energética se compra en los mercados globales y se lleva a las costas japonesas. Y si el yen sigue desplomándose ahora mismo, todo costará más. Ya sea que hablemos del nivel de vida en Japón, los precios internos suben, o de los insumos industriales, como intentar fabricar un coche nuevo, va a costar más. Así que en este momento, Japón se enfrenta a una situación muy difícil. Tienen que elegir. Comprometemos la deuda a largo plazo, tarde o temprano habrá un impago y todo estallará, sin saber cuándo ocurrirá. ¿Es un agujero negro, una caja negra? ¿O vemos cómo nuestras industrias se hunden mañana el año que viene? Así que evidentemente, al introducir el estímulo, Japón ha optado por la solución a corto plazo. Pero con ella vienen también muchos problemas. Sí, la fuerte dependencia de las importaciones de energía, en un momento en que los precios de la energía están subiendo y la moneda sigue debilitándose, realmente parece una trampa, si esa es la palabra adecuada. Pero, ¿qué significa esto para la economía en general, para los rendimientos de los bonos japoneses y su capacidad de, supongo, mantener la deuda estadounidense? Porque si miras los países que poseen deuda de Estados Unidos, ahora que los chinos y los rusos se están deshaciendo de ella, Japón parece bastante importante para mantener la economía estadounidense. De acuerdo. Bien. Entonces, Japón posee una gran cantidad de deuda estadounidense. Y cometí un pequeño error en las últimas 1 o 2 semanas cuando supuse que Japón, probablemente para salvar el yen, estaría deshaciéndose de una gran cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿verdad? Ya sabes, tienen más de $1 billón en bonos del Tesoro, y si vendieran un par de cientos de miles de millones, podrían cubrir fácilmente el estímulo,
o al menos mantener la economía japonesa a flote durante bastante más tiempo. Sin embargo, todos conocemos la relación entre Estados Unidos y Japón. Estados Unidos definitivamente no quiere que sus aliados se deshagan de sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense, al menos no en este momento. Así que lo que Japón hizo la semana pasada fue que el BOJ, que es el Banco Central de Japón, el Banco de Japón, insinuó una medida concreta para aumentar sus propios tipos de interés. Ahora bien, esto es bastante impensable por muchas razones. En primer lugar, la deuda en relación con el PIB de Japón ronda entre el 230 y el 250%. Ese es el ratio deuda-PIB. Ahora, si se subieran los tipos de interés, de repente los pagos de intereses seguirían aumentando. Y ese es un problema. Pero cuando se elevan los tipos de interés, en realidad se da a los mercados, especialmente a los inversores locales, un incentivo para repatriar dinero desde otros mercados, ¿verdad? Porque ahora podrán obtener una rentabilidad más alta. Lo más probable es que el yen se dé la vuelta y suba, de modo que gran parte del dinero japonés que circula por la economía mundial, especialmente en acciones y bonos estadounidenses, tenga muchas posibilidades de regresar a Japón. Así que sí, no se venden los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por lo que ese lado de la ecuación está bien. Sin embargo, se retirará mucho dinero nacional, de corporaciones, de entidades no gubernamentales, de los propios inversores individuales. Por supuesto, debemos entender que muchos inversores japoneses son bastante reacios al riesgo. Prefieren obtener un rendimiento estable del 2% o 3% antes que intentar especular en un casino. Así que, en este momento, con la apreciación del yen, es probable que el dólar caiga debido a los acontecimientos recientes en la Reserva Federal. Lo más probable es que el dinero salga de Estados Unidos y fluya hacia Japón. Y eso también genera otro tipo de presión de financiación para el Tesoro estadounidense, para Glenn Deason. Por tanto, realmente no hay una forma agradable de que toda esta situación termine sin algún tipo de crisis colateral. Bueno, ¿qué ves que está ocurriendo en el lado estadounidense? Porque sé que cuando estalló la crisis financiera global, fueron los rusos y los chinos quienes empezaron a sugerir que era necesario reducir la dependencia de Estados Unidos. Se hablaba de un mundo post-estadounidense, simplemente porque se estaba cuestionando la responsabilidad fiscal de Estados Unidos. No eran capaces de poner en orden su casa. Después de eso, los chinos lanzaron la iniciativa de la Franja y la Ruta y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, nuevamente como parte de un esfuerzo de diversificación financiera. Pero en 2009, la deuda estadounidense era de unos 9 billones de dólares. Ahora ronda los 38 billones, y no parece que esté desacelerándose. Más bien, los niveles de deuda siguen aumentando. Entonces, ¿qué significa esto para Estados Unidos? ¿Cuáles son sus opciones? ¿Y qué pasará con su moneda si continúa por este camino? Pero creo que Estados Unidos está atrapado en una trampa. No hay alternativa más que inflar o perder toda la guerra económica global. Hablamos de cómo China estaba desarrollando su propia iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿verdad? Ahora, Estados Unidos está en una misión sin retorno para intentar sobrevivir, para mantener la hegemonía, y eso significa funcionar a pleno rendimiento. Si observas a la administración, han estado recorriendo el mundo intentando firmar todo tipo de acuerdos con Australia y el sudeste asiático sobre cómo reconstruir sus cadenas de suministro, especialmente en lo que respecta a las tierras raras. Eso requiere mucho dinero. Dinero para invertir en esos países y dinero para comprar participaciones en las empresas. Y todos los ingresos arancelarios que entran simplemente no son suficientes. Así que el déficit tendrá que cubrirse mediante endeudamiento. Y eso es solo en el lado de la cadena de suministro. Ahora bien, si miramos el frente más crítico, la guerra por los semiconductores y la inteligencia artificial, también se necesita pedir prestadas grandes sumas de dinero para mantener a flote esa burbuja.
Estados Unidos no tiene mucha ventaja industrial cuando se trata de competir con China o los BRICS. Esa batalla ya está perdida. Pero lo que sí tiene Estados Unidos es una clara ventaja tecnológica. Y realmente no hay manera de mantener esa ventaja sin invertir grandes cantidades de dinero. Así que, si observas todo el año 2025, básicamente es un gran movimiento orquestado para quitarle dinero a la gente de a pie, los consumidores estadounidenses, y canalizarlo hacia el gobierno federal. Ese dinero se utiliza luego para inyectarlo en las empresas de inteligencia artificial, ayudándolas a reducir sus costes de financiación y dándoles oportunidades para construir más centros de datos. En resumen, la América industrial, los consumidores, están siendo y ganar la guerra de la IA contra China. Bueno, al final de la Guerra Fría, esos fueron los años dorados, no solo para Estados Unidos, sino para Occidente en general. Tradicionalmente, ya sabes, se arregla el tejado mientras brilla el sol, o se remiendan las redes cuando el mar está en calma. En otras palabras, durante los buenos tiempos es cuando se pone en orden la casa financiera. En cambio, durante esas décadas, Estados Unidos, al igual que el resto de Occidente, se dio una gran fiesta y gastó mucho dinero. Así que, dadas todas las necesidades actuales, desarrollar su tecnología, poner en orden su deuda, realmente es el peor momento, como dices, para estar funcionando a pleno rendimiento. Para hacer esto en un punto tan crítico. No parece una buena opción. ¿Crees que al menos tienen alguna posibilidad de mejorar la economía, es decir, de reindustrializarse y ganar esta guerra tecnológica con los chinos? Les sé que la burbuja de la IA es una preocupación creciente en Estados Unidos en este momento. Bueno, creo que es bastante obvio lo que Estados Unidos está intentando hacer. Ahora bien, si hablamos de una victoria total contra China, no creo que eso sea realmente posible, porque China tiene demasiadas ventajas. Una cosa que debemos entender es que cuando se trata de ganar la guerra tecnológica, se necesitan dos componentes. Se necesita la capacidad de superar en innovación, el poder intelectual. Estados Unidos, obviamente, tiene algo de eso. Algunas de las principales instituciones educativas siguen allí, y todavía hay mucho talento en Silicon Valley, mucho talento en empresas como Nvidia y AMD, todas esas firmas de primer nivel. Pero el otro lado de la ecuación es algo que China tiene de sobra, y de lo que Estados Unidos no tiene casi nada. Y esa es la capacidad industrial de fabricación. Todo esto crea un círculo muy virtuoso, ¿verdad? Si tienes innovación, podrás mejorar tus capacidades de fabricación. Cuando esas capacidades de fabricación se mejoran, alimentan aún más la innovación. Así que en este momento, Estados Unidos solo cuenta con esa innovación que está impulsada por la deuda y los déficits, algo realmente extraño y sin precedentes. Pero si observamos el panorama general, ¿puede la economía estadounidense sobrevivir, incluso prosperar? Yo diría que sí, pero será a costa de los aliados del G7. Así que si analizamos cómo está jugando sus cartas Estados Unidos, está intentando activamente con todas sus fuerzas bifurcar el mundo, ¿verdad? Estados Unidos está recibiendo mucha exposición, mucha atención centrada en el hemisferio occidental. Solo tenemos que mirar las acciones recientes. No es muy complicado de ver, ¿verdad? Ya sabes, darle a Argentina, ¿qué fue? Un rescate de 10 o 20 mil millones de dólares para ayudar a Javier Milei a ganar las elecciones. Estados Unidos no hace eso por pura bondad. Quieren tener más influencia financiera, digamos, en Argentina. Y solo tenemos que mirar lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela, ¿verdad? Tenemos barcos patrullando el Mar Caribe. Tenemos a Trump intentando cerrar el espacio aéreo. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país muy rico en petróleo. Así que Estados Unidos definitivamente quiere endurecer su control cuando se trata del hemisferio occidental.
Y si observamos todos los acuerdos comerciales que se están llevando a cabo con Europa, que curiosamente sigue siendo muy sumisa ante los estadounidenses, creo que Estados Unidos entiende que, en lo que respecta a los BRICS, al este, al sur global, les va a resultar muy difícil competir en términos económicos. Cuando se trata de mejores productos a mejor precio, no pueden ganar. Pero aún pueden presionar a sus aliados para alimentar la economía estadounidense de modo que prospere, crezca el PIB. Básicamente es vampirismo, ¿no? Ya sabes, el Conde Drácula. Yo lo llamo la estrategia del Conde Drácula. Sí, bueno, hay cierta canibalización, por supuesto, también de los aliados de Estados Unidos. Se intenta extraer algo de riqueza de los aliados para superar este momento difícil. Pero mencionaste antes que los japoneses, por razones políticas y debido al acuerdo de seguridad, tienen algunas limitaciones en cuanto a su capacidad para deshacerse de la deuda estadounidense. Y de nuevo, esto también fue bastante evidente en los años 80. Es decir, su capacidad para resistir la presión de Estados Unidos es limitada porque su seguridad depende de este país. Pero este no es el caso de China. Es el oponente de Estados Unidos en esta guerra económica y, por supuesto, ahora observa a Estados Unidos con mayor preocupación. ¿Cómo ves la disposición de China a seguir manteniendo deuda estadounidense? Y si se deshacen de ella, ¿con qué la sustituirían realmente? Bueno, creo que China se ha dado cuenta de que realmente no se puede mantener deuda estadounidense por una variedad de razones. Ya sabes, la confiscación de los activos rusos es un ejemplo claro. Creo que en el plan de paz de 24 o 28 puntos entre Rusia y Ucrania, una de las cláusulas era que Estados Unidos utilizaría los activos rusos para ayudar a reembolsar o financiar los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania. Y la otra parte consistía en idear algún tipo de proyecto extraño con los rusos para posiblemente desarrollar las cadenas de suministro. Pero la cuestión es que si tienes dinero atrapado en el sistema financiero occidental, ya sea en Europa o en Estados Unidos, ellos siempre pueden usar ese dinero sin tu permiso. Cómo quieran usarlo depende de ellos. Así que ahora mismo China tiene muchas vías para gastar su dinero, ¿verdad? Ahora, la primera forma en que lo están haciendo, obviamente, es comprando mucho oro. Durante los últimos 12 a 18 meses, China ha estado comprando oro públicamente. Han informado oficialmente pequeñas compras de entre 1 y 5 toneladas cada mes. Pero muchos análisis de expertos de bancos occidentales como Goldman Sachs muestran que China en realidad está comprando 10 veces esa cantidad. Simplemente no lo están declarando. Así que esa es una señal evidente que debemos vigilar. En este momento, hay tan poco oro y plata en los mercados occidentales que recientemente se ha retirado mucho volumen desde China. Los compradores occidentales están adquiriendo grandes cantidades de oro y plata de China. Y otra vía que debemos considerar es cómo China está abordando también la globalización del mundo. Los BRICS, la iniciativa de la franja y la ruta, China tiene mucho dinero para invertir en estos proyectos. Y en este momento, cuando Estados Unidos intenta construir sus propias cadenas de suministro, de forma ineficaz, pero aún así como una amenaza para China, si China posee alrededor de $1 billón en bonos del Tesoro estadounidense, incluyendo Hong Kong, dispone de un gran poder de fuego para avanzar a toda velocidad. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo final de China tras los bonos del Tesoro de Estados Unidos? Creo que seguirán manteniendo una cantidad nominal, quizá entre $100,000 y $300,000 millones, solo para facilitar el comercio. Pero supongo que el punto de inflexión llegará cuando China sea capaz de realizar la mayor parte de su comercio transfronterizo y liquidarlo en yuanes chinos. Una vez que eso ocurra, realmente no habrá ningún interés de que mantengan el tesoro en un futuro significativo. Y para lograr eso, en realidad está directamente vinculado a la capacidad de exportación y de fabricación de China. Así que al final del día,
todo ahora mismo apunta, curiosamente, de nuevo a la carrera por la IA. ¿Puede China desarrollar modelos de IA muy buenos para potenciar sus fábricas? ¿Puede China producir chips de nueva generación que sean lo suficientemente baratos como para exportarlos al mundo, ganar más cuota de mercado y decir, de acuerdo, tenemos este chip de IA, está a la altura del estadounidense, es un 30 o 40% más barato y no necesitas pagar en dólares, puedes pagarnos en RMB. Una vez que eso ocurra, creo que impulsará una nueva ola de desdolarización. Bueno, el dólar estadounidense no solo se mantiene como moneda de reserva, sino también como moneda de comercio. Pero ¿cuáles son los principales obstáculos, supongo, para que países como China y Rusia se alejen del dólar? Porque hay una curva de aprendizaje ahí, ¿no es así? Sí, vale. Cuando se trata del dólar estadounidense y de lo que sostiene la economía, bueno, en el pasado solía ser el sistema del petrodólar. Más o menos sabes lo que eso significaba, ¿verdad? Creo que fue Nixon quien firmó con los saudíes, con la OPEP, que para comprar y vender petróleo había que usar dólares estadounidenses. Ese era el antiguo sistema que respaldaba toda la fortaleza del dólar estadounidense. Y en aquel entonces, después de la guerra, Estados Unidos también tenía una base industrial muy fuerte. Ahora es diferente. El principal pilar que sostiene la demanda del dólar estadounidense y la demanda de bonos estadounidenses es algo llamado el mercado de eurodólares. Este mercado consiste básicamente en el uso de dólares y en la demanda de dólares estadounidenses fuera de Estados Unidos. Este mercado es enorme, entre 30 y 100 billones de dólares. Muchos países, como Arabia Saudí o digamos cualquier otro país, piden prestados dólares al resto del mundo. Emiten deuda denominada en dólares. ¿Por qué lo hacen? Porque el dólar sigue siendo la moneda de reserva y los inversores se sienten más cómodos prestando en dólares y obteniendo sus rendimientos en dólares. Ahora bien, este es un mercado increíblemente grande de romper y a China le llevará años, quizá décadas, intentar realmente desmantelarlo. Aún así, supongo que no quieren desmantelarlo por completo, solo reducir su dependencia de él. Así que este es el pilar principal que sostiene todo el sistema. Ahora bien, la mayor amenaza para el propio mercado de eurodólares es, en realidad, Estados Unidos. Con todo el endeudamiento y los déficits interminables, están desestabilizando todo el mercado de eurodólares, especialmente cuando el activo subyacente, el dólar, sigue perdiendo valor cada día. Si ese es el caso, muchos países empezarán a pensar, de acuerdo, ¿qué sentido tiene emitir deuda denominada en dólares cuando el valor del dólar fluctúa como una máquina de pinball? Empezarán a buscar otras monedas. Por eso muchos países están empezando a inclinarse más hacia la deuda en RMB chino. Curiosamente, en los últimos 2 o 3 años, especialmente durante la presidencia de Trump, el RMB ha sido increíblemente estable y de hecho se ha apreciado entre un 3 y un 6% frente al dólar este año. Así que muchos prestatarios y prestamistas se están moviendo más hacia la moneda china en ese sentido. Y si lo pensamos bien, en realidad no hay mucho riesgo, porque la mayoría de las importaciones o insumos industriales se van a comprar en China de todos modos. Así que en ese sentido, creo que China avanza de forma lenta y conservadora para realmente remodelar el mundo. No será fácil, pero creo que es inevitable a lo largo de las décadas. A menudo consideran a Irán un experto en eludir sanciones, ya que siempre ha estado fuertemente sancionado. Eso le ha permitido crear más o menos un sistema económico paralelo que opera fuera del dólar estadounidense y de la red financiera liderada por Estados Unidos. Pero cuando fueron tras Rusia, fue un caso muy diferente. Es una economía enorme, con dependencias globales, especialmente en el sector energético. Entonces, ¿cómo se supone que estas sanciones masivas contra Rusia deben estrangular su economía, cuando claramente no lo han hecho?
¿Cómo ha afectado esto a la creación de un sistema financiero posoccidental? Porque da la impresión de que son los rusos y los chinos quienes están encabezando muchos de estos esfuerzos para desarrollar un nuevo sistema económico. Por supuesto, otros países se están acercando a él, pero esto parece ser el núcleo. Ahora bien, China tiene evidentemente una economía que no puede compararse con la de Rusia. Pero, dadas las sanciones impuestas a Rusia, este dúo de Rusia y China juntos parece haber intensificado aún más esta creación o desvinculación del sistema financiero liderado por Estados Unidos. Claro, creo que desde 2022 o 2023, después de las sanciones de Biden a Rusia y con Trump empeorando aún más las cosas, básicamente han empujado a China y Rusia a unirse en el futuro previsible. Y esta es realmente una combinación increíblemente fuerte. Si consideramos a Rusia y China como un bloque económico unificado, todo cobra sentido. Todas las materias primas baratas de Rusia, toda la disponibilidad de metales, petróleo, gas, se dirigen a China porque no tienen otra vía para vender en grandes cantidades. Y si observamos la geografía, Rusia está justo al lado de China. Se va a construir aún más infraestructura que conecte todo el petróleo y el gas de Siberia, del norte y el este de Rusia, hasta el este de China. Y cuando esto ocurra, creo que lo dijo el ministro de Finanzas de Rusia, la desdolarización del comercio con China ha alcanzado el 99,1%, lo que prácticamente equivale al 100%. Están comprando con el rublo ruso o con el yuan chino. Lo más probable es que sea con este último. Ahora bien, si esto ocurre, beneficia a China porque puede financiar sus propias compras utilizando RMB. Ya no necesita realmente dólares. Y para Rusia, esto les proporciona un exceso de RMB. De hecho, Rusia tiene un superávit comercial con China, lo cual es bastante raro. La mayoría de las veces oímos hablar de otros países que tienen déficits comerciales con China. Compran más a China de lo que le venden. Pero Rusia está exportando tantas materias primas que ha terminado con un excedente de RMB chinos. Así que en las últimas semanas o meses hemos visto a Rusia decir, de acuerdo, vamos a emitir nuestro propio bono denominado en RMB, un bono denominado en moneda china. Y esto es algo bastante inaudito. Así que Rusia, de hecho, está ayudando a China a crear una moneda internacional y un mercado de bonos chinos que los inversores respetan. Si observamos todo el espectro de esta guerra económica, Occidente cometió realmente un error terrible. Y ahora estamos viendo el efecto bola de nieve. China está obteniendo sin duda energía barata de los rusos, por lo que puede sobrevivir e incluso prosperar durante esta guerra arancelaria de Trump. Y ahora la demanda de bonos del Tesoro estadounidense, la demanda de dólares, se va a ver comprometida, porque la economía rusa va a crecer, obviamente, y eso significa que emitirán más bonos en RMB para el mundo. Así que esto es realmente un bucle de retroalimentación que no creo que se detenga pronto. Este es el problema con todas las sanciones a Rusia. Ahora, esta enorme cantidad de recursos energéticos se está enviando a Asia, o más específicamente, o al menos principalmente a China. Creo que esta es una de las razones por las que la administración Trump querría ahora poner fin a la guerra de Ucrania. No solo porque la están perdiendo, sino también por la ventaja competitiva adicional que esto le otorga a China. A menudo se menciona, por ejemplo, el Acuerdo del Poder de Siberia II, mediante el cual todo ese gas del Ártico ruso que se suponía debía ir a Europa para alimentar sus industrias durante las próximas décadas, está siendo redirigido, haciendo que Europa sea menos competitiva en un momento crítico de creciente competencia industrial. En cambio, todo ese gas que estaba destinado a Europa ahora se está enviando a China. Durante los próximos 30 años o más, eso significa que ellos obtendrán energía más barata, mientras que los europeos pagarán más. Así que ya no se trata solo de Rusia. Es la ventaja económica que se está entregando a Asia, mientras Europa sigue en declive.
Es bastante dramático, y por eso estas sanciones nunca tuvieron mucho sentido, dado que los rusos siempre tuvieron la opción de exportar a China, que parece tener una sed ilimitada de energía. China puede absorber prácticamente todo lo que Rusia quiera enviar. Pero ¿cómo afecta todo esto a los esfuerzos de Estados Unidos por, digamos, no cancelar a China, sino reducir riesgos o desvincularse de ella, teniendo en cuenta que China no deja de crecer? Bueno, creo que Estados Unidos puede desvincularse de China. Pueden reducir riesgos con respecto a China hasta cierto punto. El problema ahora mismo es que las cadenas de suministro estadounidenses tardarán al menos entre 10 y 20 años en reconstruirse. Ya sabes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que se embarcaría en el proyecto Watt-Speed para reactivar las cadenas de suministro en un plazo de 12 a 24 meses. Y esto es realmente extraño. Cuando Bessent salió y agitó su pequeño imán en CNBC, fue bastante gracioso, porque demuestra que las cadenas de suministro y la manufactura estadounidenses están tan terriblemente atrasadas que el simple hecho de crear el primer imán se convierte en un gran asunto de relaciones públicas, una victoria de relaciones públicas. Creo que Estados Unidos tendrá que gastar mucho dinero para que esto ocurra. Ahora mismo, la única solución que parece quedar es grabar al resto del G7 y centrarse mucho en Sudamérica y en el hemisferio occidental para extraer todas las materias primas. Por ejemplo, firmar más acuerdos con Argentina, ya que tienen mucho litio, para extraerlo y alimentar la economía estadounidense. Entonces, ¿puede mantenerse el crecimiento económico de Estados Unidos? ¿Puede toda la economía seguir creciendo? Yo diría que sí, y se basa en dos cosas. La primera es lograr que todos sus aliados cumplan y trasladen muchas fábricas a Estados Unidos, junto con los compromisos de inversión y la compra de bienes estadounidenses. Por ahora, parece que está funcionando. Los compromisos aún no se han ratificado oficialmente, pero sí, Estados Unidos está, en cierto modo, ganando la guerra comercial contra la mayoría de sus aliados. No en contra de los BRICS, sino de sus aliados. Ahora bien, la segunda forma en que Estados Unidos puede ganar es si su apuesta por la IA da resultados sin que toda la situación de deuda se derrumbe, sin entrar antes en recesión. Pero incluso la deuda conlleva riesgos. Todo el plan estadounidense de canalizar billones de dólares hacia la IA tiene como objetivo alcanzar un estado llamado AGI, Inteligencia Artificial General, que es el siguiente nivel. Es el punto en el que la IA puede pensar por sí misma, superar la inteligencia humana y empezar a auto-innovar a partir de ahí. Ahora bien, ¿a qué distancia estamos de eso? No tenemos ni idea. Podría ser un año, podrían ser 10, podrían ser 50. Así que en este momento Estados Unidos está haciendo una apuesta muy grande. Diría que es una carrera contra la autoimplosión. Pero China también tiene algunos de sus propios problemas. No lo sé, están saliendo ahora en diciembre algunas cifras nuevas y sugieren que China se ha desacelerado un poco. En parte, ahora tienen algunos problemas de desempleo. La producción industrial y, creo, las ventas minoristas tampoco han tenido los resultados de antes. Así que se habla mucho de que China ha alcanzado su punto máximo hasta cierto punto. Bueno, punto máximo probablemente sea una exageración, o no el término adecuado, pero al menos el crecimiento es ahora más limitado. Y en cierta medida, esto está alimentando suposiciones en Estados Unidos de que pueden mantener una competencia económica a largo plazo con China. ¿Considera que esa es una evaluación razonable por parte de Estados Unidos? Bueno, creo que es un 50% verdad y el otro 50% está sumido en la fantasía, ¿no? La cuestión es que China, como todos los países ahora mismo, tiene muchos problemas económicos, especialmente después de la guerra de aranceles. Sin duda, algunas industrias chinas están pasando apuros. Tienen sus propias guerras de márgenes, sobre todo cuando siguen exportando a Estados Unidos, así que quizás sí bajen los precios aquí y allá.
Sin embargo, nos estamos moviendo hacia un estado global de expansión inflacionaria. Mucha deuda y muchos déficits van a surgir en todos los países. Vendrán de Europa, sin duda está ocurriendo en Estados Unidos, y Japón acaba de anunciar su propio estímulo, lo que sabemos que son $120,000 millones, que llegará pronto. Y ahora mismo, en China, ha habido rumores en el gobierno central sobre la creación de su propio paquete de estímulo. Ahora bien, esta es la diferencia entre el estímulo de China y el de Estados Unidos. China en este momento tiene la capacidad de aumentar el estímulo como ningún otro país, especialmente en lo que respecta a los rendimientos de los bonos. Si observamos la tasa de endeudamiento a 10 años de Estados Unidos, sigue estando entre el 4% y el 4,2%. En China está en torno al 1,8% o 1,9%. Así que estamos hablando de un coste de endeudamiento doble, y la deuda estadounidense es mayor que la de China. Por tanto, ahora mismo también existe cierto desequilibrio. Si analizamos cómo se está gastando el dinero, tampoco es una competencia justa. La ventaja sigue siendo de China. Sabemos que los costes en Estados Unidos son muy altos. Los salarios son mucho más elevados que en China, y el coste de casi todo, incluso del acero y el aluminio, debido a los aranceles, es entre un 20% y un 30% superior. Digamos que gastas $1 en Estados Unidos. Quizá obtengas $1,20 de producción, por ejemplo. Pero si gastas $1 en China, podrías obtener 2 o incluso $2,50 de producción. Así que China, en términos realistas, puede estirar su dinero aún más. Creo que los estadounidenses Washington creen que podrán resistir más que China, pero yo no lo creo. Pienso que tarde o temprano se darán cuenta de que necesitarán un divorcio amistoso con China antes de que la deuda implosione, antes de que la desigualdad de riqueza se descontrole y antes de que la gente se rebele en las calles por el colapso del dólar. Creo que vamos a llegar a esa eventualidad, el final del juego. Entonces, desvincularse completamente de China, en bloques geoeconómicos separados, ¿es esa la solución, crees, para Estados Unidos? Creo que esa va a ser la solución. No estoy diciendo que el comercio entre Estados Unidos y China vaya a detenerse por completo. Sin duda quedarán algunos restos de comercio, cientos de miles de millones de dólares, sin duda. Estamos hablando de dos economías gigantescas. Incluso después de los aranceles, por ejemplo, alrededor del 60-70% de los juguetes comprados en Estados Unidos siguen viniendo de China. Y eso es después de esos aranceles brutales. Así que todavía quedará bastante comercio. Pero cuando se trata de las grandes cosas que realmente mueven la economía global, como los chips y los semiconductores, creo que estos dos bloques estarán bastante separados. Va a ser impensable que Estados Unidos permita que todos sus aliados del G7 compren chips chinos. Al mismo tiempo, si eres China y estás suministrando chips baratos a todo el mundo, ¿por qué el resto del mundo, especialmente los Rusia y el sur global, compraría chips estadounidenses que son entre un 40 y un 50% más caros y de los que algunos dicen que tienen una puerta trasera? Así que supongo que un mundo multipolar y un aperture bloques económicos va a producirse tarde o temprano. Sí, bueno, Estados Unidos no quiere aislarse por completo. Así que, si forma bloques geoeconómicos, el objetivo principal será captar esos mercados, lograr que se desvinculen, no totalmente, pero en gran medida de China, y que se comprometan únicamente con Estados Unidos. Sin embargo, esto es difícil de mantener, porque si tiene más sentido económico comerciar con China, debe haber cierta dependencia de China. Existen otros motivos, por ejemplo los acuerdos de seguridad, para mantener unidos estos bloques geoeconómicos. Pero Europa, creo, es un buen ejemplo. Estados Unidos ha dicho más o menos a los europeos, y los europeos están obedeciendo, que deben comprar energía estadounidense mucho más cara en lugar de la rusa. Y los europeos están siguiendo esta indicación.
Pero por supuesto, esto está haciendo subir los precios de la energía en Europa, lo cual no es un problema aislado, porque ahora las industrias no son competitivas. Eso significa que al menos las industrias pesadas tienen estrategias para trasladarse a Estados Unidos. Así que de algún modo, los europeos salen perjudicados por ambos lados. Pero solo mi última pregunta, ¿qué cree que va a pasar con Europa? Porque toda la idea de estos bloques geoeconómicos es, sí, crear una posición preferente para Estados Unidos, principalmente en los países del G7, como usted dijo. Pero esto también significa que sus aliados no solo serán canibalizados, también se verán gravemente debilitados, como se observa en el caso de Europa. Creo que por eso los indios fueron cautelosos y no cayeron en esta trampa, porque serían económicamente más débiles y políticamente más vasallos de Washington si se vieran arrastrados a un bloque así. Entonces, ¿qué cree que le espera a Europa? Creo que Europa está atrapada en una situación muy mala. Bueno, hay una salida, pero le daría un 99,99% de probabilidades de que no ocurra. Una buena forma de que Europa recupere su ventaja competitiva sería adelantarse a los estadounidenses y hacer un acuerdo separado con los rusos, ¿verdad? Si se logra recuperar la energía rusa barata, si se puede aprovechar la mano de obra rusa, y Rusia tiene mucha tierra, y estoy bastante seguro de que, por ejemplo, las regulaciones medioambientales allí son menos estrictas que en la UE. Entonces, si se pudiera hacer eso y adelantarse a Trump de tal manera que los estadounidenses pierdan de repente su influencia sobre la UE para obligarla a comprar energía estadounidense cara, Europa podría reactivar su motor económico. Ahora, Europa aún no ha terminado del todo, pero todas las acciones que vemos, que yo veo, que estoy seguro de que tú también ves, son realmente desconcertantes. Siguen queriendo apoyar a Ucrania hasta el amargo final, aunque hay muchas pruebas que muestran que tarde o temprano, ya sea en un año o en 5, todo se detendrá bruscamente, ¿verdad? Y se perderá aún más territorio a manos de los rusos si no llegan a un acuerdo tarde o temprano. Supongo que Europa, si logra encontrar una forma de arreglar las cosas con uno de sus mayores vecinos, podría arrebatar muchas ventajas a Estados Unidos y también a China, ¿no? China está obteniendo mucha energía barata de los rusos. ¿Por qué? Porque no tienen otras salidas a las que vender. Ahora bien, los propios rusos, no digo que vayan a abandonar a China, pero es simplemente una buena estrategia económica diversificar a los clientes. Así que algunos volúmenes fluirán hacia la UE. Ya sabes, Rusia sigue suministrando energía a Hungría también, así que es perfectamente posible que los rusos vendan un poco más de energía a la UE. Pero la UE está bloqueando su propio progreso, bloqueando sus propias salidas. Muchas economías se enfrentan a una degradación económica o a una desindustrialización, especialmente en el caso de Alemania. Así que diría que no se trata tanto de un problema económico, tiene más que ver con la indecisión política, la política de bloques, y simplemente no son capaces de decir de acuerdo, hemos perdido esta, preparémonos para la siguiente. Bueno, este es el cambio difícil que tiene que producirse en Europa. Después de la Guerra Fría, volvimos a dividir Europa mediante la expansión de la OTAN para mantener a Estados Unidos en Europa. Eso se consideraba la receta para la prosperidad. Sin embargo, ahora que Estados Unidos, dado que el mundo es multipolar, tiene todos estos incentivos para abandonar Europa y centrarse en el hemisferio occidental y en Asia, al mismo tiempo que adopta una política de extracción de riqueza de sus aliados, esta ya no es una buena estrategia. Toda la fórmula se ha agotado. Así que ahora creo que la solución para que Europa recupere su prosperidad es eliminar las líneas divisorias en Europa, hacer exactamente lo contrario y poner fin a esta nueva Guerra Fría contra Rusia.
Pero esta es realmente una idea imposible de vender en Europa, porque el odio hacia Rusia aquí, la idea de que Rusia es la fuente de todo mal, es tan fuerte. Si simplemente los derrotamos, entonces Estados Unidos volverá y regresaremos a los años 90. Ese es más o menos el pensamiento. Así que no hay imaginación política después de 80 años viviendo bajo el dominio de Estados Unidos. No hay imaginación política para hacer algo radical, como no volver a dividir y remilitarizar las líneas divisorias de Europa. Pero, en fin, muchas gracias por tomarte el tiempo de compartir tus ideas. Es realmente fascinante lo que está ocurriendo ahora. Claro, gracias por invitarme, Tim. Siempre es un placer. Y puedo preguntarte, ¿dónde puede encontrarte la gente? Sí, pero solo en YouTube por ahora. Solo busca Sean Fu, youtube.com/SeanFuGold y me encontrarás. Hablo bastante sobre geopolítica, pero principalmente sobre economía, inversión, finanzas, oro y plata. Así que échale un vistazo, seguro que tenemos algo para ti. Sí. Bueno, cuando comenzó la crisis financiera global en 2008, el oro creo estaba alrededor de $800. Ahora está en unos 2,400. Así que realmente recomiendo que la gente siga tu canal para ver por qué el oro está subiendo. Muchas gracias. Ningún problema. Gracias, Glenn.